Hola, ¿cómo están? Soy María Fernanda García, directora ejecutiva del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile, y estamos aquí para presentarles la exposición Relatos de Dictadura, y que es la muestra de una serie de arpilleras, que son estas obras textiles con las que las mujeres, sobre todo, denunciaban lo que pasaba durante la dictadura civil-militar de Chile entre los años 1973 y 1990. Estas arpilleras, que pueden ver con retazos de telas, originalmente se hacían, y que van contando de los horrores y las distintas vivencias que había durante la dictadura y que no podían decirse a través de los medios de comunicación hegemónicos, y que ellas empezaron a retratar a través de estos retazos de telas. Arpilleras, este es por ejemplo el bombardeo a La Moneda. Muchas de estas arpilleras salieron al exilio, se fueron con organizaciones y organismos de derechos humanos en distintos lugares del mundo para recaudar dinero y enviar a ollas comunes o a las familias de víctimas, detenidos desaparecidos, etcétera, para recaudar algo de dinero y también para visibilizar lo que ocurría durante los horrores que ocurrían en Chile durante la dictadura civil-militar. Es una serie de arpilleras que es realmente linda, porque es muy linda, colorida, preciosa, bajo esta forma naif de representación. Sin embargo, habla de los horrores, detenciones, centros de tortura, bombardeos, en fin, distintas acciones que tuvo la dictadura para oprimir al pueblo de Chile. Así que bueno, están todos invitadas, invitados a esta exposición que quedó muy bien además en este centro, y estamos muy agradecidos a que nos visiten a ver relatos de dictadura.